seguro que vais ahora a escuchar una ponencia excelente de Forensic Guitarist, que es muy buena amiga nuestra. Estamos muy contentos de que aceptara la invitación y de poder volver a verla y compartir esos días con ella. Pero por supuesto no la hemos invitado porque sea amiga nuestra, sino por otros motivos, ¿no?, que muchos ya conocéis. Es profesora de Estudios Literarios y Culturales Contemporáneos de Español del College of William and Mary de Virginia. Es titular de la Cátedra William R. Cannon Jr. de Lenguas y Literaturas Modernas. Es directora del Programa de Estudios Hispánicos y editora de la serie de libros Faro de la Memoria, publicada por la Universidad de Cádiz. Su área de especialización académica incluye la literatura española de los siglos XX y XXI, especialmente los temas relacionados con la Guerra Civil Española, el exilio republicano español de 1939 o la represión franquista. Autora de muchos trabajos en los que pues yo he de reconocer que he aprendido mucho, de muchos autores: Manuel Vázquez Montalbán, Max Au, Manuel Alto Laguirre, y responsable sobre todo de un libro fundamental para el tema de este congreso, cuya primera edición en inglés fue del año 2004 y que fue traducido en edición revisada en español en el año 2012 con el título de Culturas del exilio español entre las alambradas, literatura y memoria de los campos de concentración en Francia, 1939-1945, por la editorial Anthropos, que es una fuente fundamental para todas estas cuestiones que hemos discutido estos días. Actualmente está investigando la memoria popular de la represión franquista en la provincia de Cádiz, a partir de los testimonios orales de los familiares de los fusilados de 1936, y un anticipo de ese trabajo ha sido una publicación muy reciente titulada De puertas para adentro es en donde había que llorar, el duelo, la resistencia simbólica y la memoria popular en los testimonios de la represión franquista, que yo tengo muchas ganas de que acabes esta investigación y de leer el libro correspondiente. Pues muchísimas gracias y pasamos ya a la ponencia que nos va a leer para clausurar este congreso: Storytelling, Memoria Colectiva y los Campos de Francia, Relatos Fundacionales del Exilio Republicano. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. La hora, yo soy muy consciente que yo soy la que impide la liberación de este confinamiento, así que pues agradezco muchísimo a los organizadores de este congreso. Ha sido maravilloso, José Ramón y Manolo y Mar, y también a los ponentes durante esos 3 días. Ha sido unas intervenciones fantásticas. Y, pues bien, voy a empezar para que terminemos. Pues bien, cuando yo era doctoranda en los años 80 en la Universidad de Wisconsin, universidad donde el exiliado republicano Antonio Sánchez Barbudo enseñó durante muchísimos años, yo me enamoré del escritor Manuel Vázquez Montalbán por mi lectura en esos años de su libro Crónica Sentimental de España, una recopilación de reportajes originalmente publicados en 1969 en la revista Triunfo. Montalbán se refería a su crónica de la memoria popular de los vencidos de la guerra como, cito, un collage de las imágenes rotas que nos habían hecho tal como éramos. Escribe su crónica desde la perspectiva del pueblo de perdedores, a base de la mitología de las cosas y una sentimentalidad colectiva identificada con elementos de la cultura popular, las canciones, los mitos personales y anecdóticos, los deportes, se fue José Narro que hablaba de eso, los gustos, y los supervivientes de la posguerra, dice en su crónica, se entregaban al esfuerzo de reconstruir la razón de una dificilísima vivencia, en una época en que lo tremendamente sorprendente era simplemente estar vivo. Si inauguro mis reflexiones esta tarde citando a Vázquez Montalbán, es en parte por poder hacerlo aquí, en su Barcelona nativa, pero mejor aún aquí, en Vallvidrera, con vistas en Montserrat, así que por eso creo que lo hago. Pero sobre todo, es porque encuentro particularmente sugerentes estos escritos, la crónica sentimental de España,
sobre la expresión de una memoria colectiva, de un sentimiento de unidad frente a la desventura que se articuló en varios discursos difundidos entre comunidades de vencidos. Así que hoy me interesa centrar esta mirada sobre los refugiados republicanos, que también buscaron reconstruir la razón entre las alambradas de los campos de Francia. Me interesa resaltar el motivo de storytelling, contar historias, como un vehículo para ensalzar valores ideológicos y culturales, manifestar el pensamiento antifascista y expresar sentimientos. En primer lugar, me interesa examinar la circulación en su momento de producción dentro de los campos de esta crónica sentimental. Los mitos anecdóticos, los símbolos, los relatos narrados por vías orales y escritas de la experiencia concentracionaria. También propongo examinar, muy brevemente al final, la recuperación en España de esta memoria de los campos por medio de la cultura popular divulgada en los primerísimos años de la transición, con particular énfasis en su transmisión a través del cómic. Para abrir paso a los orígenes de la crónica colectiva entre alambradas que me interesa comentar, vuelvo una vez más a Vázquez Montalbán, quien nos recuerda que, cito, todo ser humano tiene derecho a la expresión estética y a la expresión épica. Pero la inmensa mayoría trata siempre de conseguir esta pequeña ración de estética y épica indispensable para seguir viviendo con la cabeza sobre los hombros. Las redes narrativas que producen los refugiados internados por medio de canciones, por medio de canciones, cartas, el arte visual, la escritura creativa, los relatos orales de boca en boca, representan un denso repertorio cultural que da fe a esta idea de que la estética y la épica sostienen la resistencia espiritual y la esperanza humana en un futuro mejor. Empecemos por la música y las canciones. En 2017, los músicos Luisa y Cuco Pérez publican un libro titulado Ale Ale, cancionero popular de los refugiados españoles en los campos de concentración franceses 1939-1942, que incluye con un disco compacto su interpretación musical de una decena de canciones que se cantaban en los campos, los asilos y centros para refugiados en Francia. También se publican las letras que los Pérez recopilaron a viva voz entre antiguos refugiados del 39. Las canciones que en su día entonaron los refugiados en los campos y que canturrearon con sentida emoción los ancianos testigos de Luisa y Cuco Pérez documentan los mismos temas que se expresan también en la escritura. La feroz crítica del maltrato sufrido a manos de soldados país, guardias senegaleses y gendarmes franceses, el asco por el rancho, los piojos, el agua no potable, el odio a Franco, citado en una canción, traidor, vil asesino, tendrás eternamente nuestra maldición. Pero igual que la literatura de los campos, las letras también subrayan la necesidad de un interlocutor que reconozca la legitimidad de las historias narradas para que vivan en la memoria de los demás. La canción más elaborada, más extensiva de todas del cancionero republicano posiciona al cantante como poeta milenario de una épica colectiva del exilio republicano. Empieza así: les voy a contar, señores, nuestras penas y dolores, en 5 hojas bien escogidas, todo el relato de nuestra vida. Por otra parte, la mayoría de las canciones ahondan en profundos sentimientos compartidos entre todos y todas. La sumamente popular, quizás la mejor conocida, Somos los tristes refugiados, que se cantaba con la melodía del tango popularizado por Carlos Gardel, Esta noche me emborracho, evoca con nostalgia la España republicana. Cito: era una nación feliz, libre y obrera, abundaba la comida, no digamos la bebida, el trabajo y el parné,
había muchas diversiones para alegrar los corazones y mujeres a granel. La canción A México, vida mía, da voz a los intensos sueños por parte de miles de españoles entre alambradas de emigrar a la tierra de Pancho Villa y Lázaro Cárdenas. Vente, chinita, conmigo al mar, que nos llevará con su dulce vaivén al país donde hay libertad. Si la llegada a España del cantante cubano Antonio Machín en 1939 es el punto de partida para la crónica sentimental que elabora Vázquez Montalbán al recordar los versos melancólicos que hablaban de un pasado que le atormentaba. La piedra de toque para los refugiados en el campo de Argelès fue otro músico caribeño, el trompista cubano Julio Cueva, sorprendido en España con su banda cuando estalló la guerra, se alistó en el ejército republicano y terminó internado con miles de combatientes en el gigantesco campo francés. En abril de 1939, Cueva y otros miembros de su orquesta estrenaron en Argelès su guaracha, Allez, allez, reculez. Interpretada con latas, cajones de madera, este cubano republicano que documenta musicalmente lo que llama esta famosa odisea, celebra con sus letras el poder convivir, cito, con todos los refugiados, sus verdaderos hermanos. La historia idealizada que narra la mayoría de las canciones, a fin de cuentas, es la de la firmeza solidaria de los principios antifascistas que siguen en pie. La balada Bord Madame se dirige a los refugiados que protagonizan cada canción rememorada por los familiares de los internados 80 años después. Dice así: españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. La urgencia por contarles a los demás estas historias de vida del exilio republicano en los campos de Francia es notable también en otra índole de la producción cultural: las peticiones por carta que los internados enviaron a las autoridades republicanas y organismos asistenciales. En un intrigante estudio publicado en 2017 por Guadalupe Adames Castro, que se llama Gritos de papel, las cartas de súplica del exilio español, la autora analiza el discurso de casi un centenar de cartas que refugiados en diversos campos enviaron a la Comisión Ejecutiva de la UGT en París. Las fórmulas narrativas empleadas en estos microrelatos autobiográficos para persuadir al destinatario de la carta que el remitente sea digno de lo demandado son tres, según Adames Castro. Estas estrategias incluyen la militancia sindical, la lucha en la contienda civil y el sacrificio personal y familiar. Y estos tres pilares se combinan para crear argumentos afectivos, para dejar constancia que el solicitante formara parte de una comunidad cuyo objetivo principal era la lucha contra el fascismo. En un extremo de este corpus son las misivas que expresan el orgullo de haber pertenecido a una causa común en general y al colectivo ugetista, ya que están escribiendo a la Comisión Ejecutiva, en particular. Por ejemplo, un solicitante catalán, José Prats Carbella, empieza su carta así, desde el campo de Serpons. Eso es solo el saludo. En primer lugar, un saludo fraternal y sincero para los justos y para los compañeros componentes del Comité Nacional de la UGT de España, de parte mía, para continuar nuestra tarea firme sindical para lograr el objetivo emprendido 50 años atrás por nuestros símbolos directivos inolvidables, fundadores de nuestra gloriosa UGT española. Y luego la carta. En contraste con estas fórmulas empleadas que Adames Castro denomina la burocratización de la práctica autobiográfica, hay otras cartas de súplica que integran los referidos argumentos afectivos,
marcados por lo que ella llama la retórica de la miseria. El campesino Francisco Bolano, internado en Vernet, solicita emigrar a Chile y defiende su perfil de combatiente activo, concluyendo su petición con datos ya no de su militancia, sino del sufrimiento familiar, representativo, por otra parte, del destino de miles de republicanos que cayeron a manos de los fascistas. Dice: tengan muy en cuenta lo presente. Mi querido padre fue fusilado por el fascismo el 11 de noviembre de 1936 y, como de costumbre, cortaron el pelo de la madre, la purgaron, la maltrataron y lo más cruel y fatal es ser víctima de la violación por los alemanes e italianos. Adames Castro hace hincapié en el posicionamiento de los remitentes de las cartas, en parte como sujetos activos, capaces de modificar estas historias de vida que narran para influir al poder a quienes escriben. Más allá de este género epistolar que analiza esta investigadora, hay otros vehículos narrativos que comunican la autorrepresentación, tanto por escrito como por vía oral, que también el internado puede manipular según el criterio establecido por los evaluadores que van a confeccionar listados de pasajeros para emigrar a América. Y para mí, sin duda, el cronista Manuel García Herpe, y autor de La memoria Alambradas, mis 9 meses por los campos de concentración en Francia en 1941, es el cronista que mejor y de modo más entretenido, sin duda, ha sabido documentar la hábil capacidad de los solicitantes de la emigración de adaptar su perfil ideológico a base de lo que quieren las respectivas autoridades. Uno de sus compañeros del campo recibe una carta del SERE explicando los términos que se deben de satisfacer para tener éxito en el proceso de selección. Esta invitación a la presentación de un caso, como lo llaman, que valide el perfil antifascista del solicitante y que sustancie su valor como emigrado político, desencadena en el campo un frenesí de actividades relacionadas con una autorrepresentación plenamente performativa, dirigida a los poderes fácticos. Dicha performance es de naturaleza tanto escrita como oral. En un principio, el relato personal que se cuenta se limita a los datos con que rellenan los internados el formulario que pide pruebas de compromiso político, sindical, militar. Las artimañas que usan los astutos refugiados en hacerse destacar como aptas para la emigración a veces son risibles, como comenta Pepillo, el malagueño, al revisar las estrategias exageradas que usa un compañero para hacerse importante, y dice Pepillo: esta cantidad de cargos militares que usted menciona en su ficha para que le embarquen en la primera expedición son toda una misma cosa, varios cargos que parecen distintos, pero un solo cargo verdadero. Es como si yo les dijera que soy un hombre, soy un ser racional, un animal de la suprema escala zoológica, un ente pensante, un organismo dotado de intelecto, un cuerpo con alma. Las complejidades de las audiciones necesarias para asegurarse un puesto o una plaza entre los aspirantes a las embarcaciones llegan a ser surrealistas. Pero los refugiados están a la altura de ellas. García Herpe y sus compañeros se sorprenden cuando un refugiado de campo ha sido devuelto al mismo campo la víspera de su supuesta salida a bordo del barco Ipanema, por haber suspendido una especie de examen de selectividad con secciones oral y escrita. El postulante rechazado les explica a sus compañeros en el campo las preguntas del cuestionario y de la entrevista cara a cara con el personal del cónsul mexicano y el comunista Fernando Gamboa, y entre muchas preguntas que le hicieron
Estas son algunas. ¿Qué opina usted de la dimisión de Azaña? ¿Qué opina del Partido Socialista? ¿Qué le parece la actuación del PUM? ¿Y los partidos republicanos? ¿Qué hizo usted por la victoria? Los trucos performativos para hacerse pasar por otro son notables. Uno de los más listos, según la memoria de Silvia Mistral, también Silvia Mistral habla de eso en su memoria, era el refugiado que en su entrevista optó por hacerse pasar por un campesino muy ignorante que sufría de amnesia política a fin de asegurarse un pasaje en el barco. Y dice su informante, yo fui Zorro. En el momento del interrogatorio, llamémosle confesión, se me olvidó mi calidad de libertario y mi apoyo al Consejo de Aragón. No recordé que luché contra los comunistas en las barricadas de Mayo. Me aferré a mi suelo y a cada pregunta respondía, soy un campesino, no sé nada de política. Al fin me dio el papel. En el campo de Serfón, García Herpe y sus dos amigos, que ya habían impartido clases de gramática española y francesa, matemáticas, clases de contabilidad, para instruir a los compañeros, deciden ayudarlos a aprenderse también el papel que tienen que representar durante los exámenes, los llamados exámenes de admisión para la emigración. Los tres catedráticos de la nueva disciplina ven con satisfacción el éxito que tienen sus mejores pupilos, que han sabido contar su propia historia de acuerdo con las necesidades ideológicas que se les exigen. El irascible Pepillo, el malagueño, le escribe a García Herpe después, desde el buque Mesic, que pronto saldrá para Veracruz, México, y él está ya a bordo. Y explica a sus tutores que la capacitación que le dieron le ha salvado la vida en la prueba definitiva que se administraba a la entrada del barco, y dice, yo fui de los sobresalientes, hice un gran examen, y eso que me apretó, pero gracias a vuestras lecciones salí del escollo. Bien le he dado el camelo. Misión cumplida, se ha sabido salir con la suya, hábilmente representándose al otro como si fuera el refugiado ideal imaginado por este. Sin quitarles protagonismo a las artes creativas practicadas por cronistas como Pepillo el malagueño, también son dignos de recordar los talentos narrativos de otros cuentistas campeones. Estos, en compañía de sus correligionarios entre alambradas, forman círculos entrañables de extraordinarios anecdotistas y atentos interlocutores que ayudan a los refugiados entumecidos por el aburrimiento a sobrevivir las interminables horas de confinamiento. Como ejemplo de este motivo del storytelling, empleado como medida de mantener a flote el estado de ánimo tanto del narrador como de su oyente, escojo una de las obras más líricas, más hermosas del corpus de la literatura de los campos. Bernard se refirió ayer a esta novela, El Cristo de 200 brazos, Campo de Argelès, del escritor catalán Agustí Bartra. Su memoria novelizada se centra en las vivencias de un cuarteto de veteranos de la guerra que comparten ahora una chabola improvisada y cuyos lazos fraternales de amistad proveen la fuente de la fortaleza espiritual y humanitaria que constituye el mensaje central de esta obra. La primera noche que pasan juntos en el endeble domicilio, la chabola, que han construido con sus propias manos usando trozos de madera, latas vacías, cañas, mantas raídas. El protagonista Vives, basado en la figura del gran amigo del autor Bartra, Pere Vives, muerto luego en el campo alemán de exterminio, este protagonista Vives recuenta un poema en prosa que se llama Bardo. La historia de este cuento que narra la primera noche en el campo, en la chabola, la historia es muy sencilla. Es la siguiente. El tirano Silvio Scaurus, con motivo de la celebración de su matrimonio,
autoriza a la tribu germánica que les ha esclavizado a disfrutar de un día de descanso. A uno de los poetas de estos vencidos, Eric el Bardo, le animan sus compañeros a recitar sus versos. Los alegres compañeros de su público se sorprenden y se conmueven profundamente cuando Eric canta una triste canción de pérdida y nostalgia. Un guardia violento del tirano Scarus, que se encuentra cerca, escucha la melancólica canción de Eric sobre los héroes amados, la efímera libertad, y castiga al hombre que se atreve a hacer públicos tales recuerdos y tales expresiones de añoranza. Y cito del texto: le cortó la lengua con su puñal. Impertérrito, Eric abre la boca para hablar de nuevo y el estupefacto grupo de sus compañeros mira como de sus labios se levanta un vapor rojo, formando una película neblinosa en el horizonte sobre la que se proyectan los sucesos y lugares del pasado de una comunidad destrozada por la guerra. Ante este sorprendente espectáculo mágico, otras imágenes se proyectan en el aire, las caras de los seres humanos del poeta Eric entre ellos. Entre tanto, explica el narrador del poema, la gran fiesta para los esponsales continúa en el palacio del caudillo déspota, aunque inexplicablemente terminen de mala manera. Cito: y aquella noche la novia tuvo más amantes que jamás romana alguna haya tenido, mientras cerca de ella Silvio Scarus vomitaba por 100 bocas sangrantes su cena de boda. Dime. Después de relatar esta historia interpolada en el texto de la novela, es la primera de muchas que llenan la obra de Bartra, ninguno de los 4 amigos, ni el narrador Vives, ni sus oyentes, dicen ni una sola palabra sobre este poema narrado. Y no vuelven nunca a mencionarlo en el resto de la novela. Pero el mensaje del texto está claro: el poder unificador de la memoria colectiva, la función del pasado recordado como fuente fortificadora de verdad e inspiración para la acción futura del colectivo y la belleza y trascendencia del lenguaje poético. Este motivo temático se emplaza en las repeticiones intertextuales posteriores de esta pieza, esta novela. Este poema es el nexo fundamental del resto de la narración. A lo largo de la novela, los 4 refugiados se entretendrán uno al otro, hora tras hora, contándose historias. Historias anteriores a la vida en los campos, recordando la guerra, recordando el hogar, recordando los seres queridos. Estas viñetas del pasado, recuerdos emotivos que se proyectan en el espacio interior de la chabola, como las escenas en el lienzo ario de Eric el Bardo, se funden lentamente en una nueva fase de la historia compartida en un campo de concentración en Francia que por fin se convertirá en la primera crónica narrada sobre el exilio de este grupo de hombres. La sección central de esta novela, situada exactamente en el punto medio de la narrativa, son 3 historias similares, superpuestas en los 2 capítulos titulados. Uno es una historia y el otro es 2 historias más, que 3 de los personajes se cuentan. Aunque los recuerdos individuales que se invoquen en cada narrativa de estas 3 historias son muy distintos en términos de contenido, el lugar de origen, las circunstancias vitales de las que se nutren, los relatos de esta trilogía comparten una característica común llena de significado. Cada uno relata un momento de autorrevelación, un descubrimiento de verdad, de trascendencia personal que se origina a través de una interacción en intensa intimidad humana con el otro. Las historias que se narran a lo largo del libro no son los únicos elementos creativos que dan forma de una manera positiva a las crudas experiencias de los 4 catalanes refugiados.
el asfixiante, sucio y maloliente interior de la chabola será transformado por objetos casi totémicos, los cuales nos hacen pensar quizás en la mitología de las cosas de que habla Beatriz Montalbán en su propia crónica sentimental. Dicha conversión de estos objetos de una materia en bruto en otra más hermosa y más útil, sirve para iluminar y embellecer el espacio físico. Cada objeto dentro de la chabola ha sido creado o redescubierto por uno de los cuentistas. Tales, el campesino del grupo, ha construido una lámpara de aceite con 2 latas de leche vacías que proporciona una luz parpadeante todas las noches a los hombres que se arriman a su llama charlando y rememorando los viejos tiempos. Por su parte, Puig selecciona una de las cañas y talla una flauta sencilla. La primera noche que la toca, las notas se entremezclan con el sonido de la lluvia y Vives apunta en su cuaderno que esa noche experimenta la belleza por primera vez en el campo. Vives documenta estas observaciones y muchas otras en una libreta de apuntes en la que escribe constantemente las observaciones que componen 4 de los 15 capítulos de esta novela. Fragmentos de pensamientos pasajeros, divagaciones líricas, recuerdos de España cada vez menos nítidos, que anota constituirán algún día el documento que también inmortalizará los sucesos transitorios, las conversaciones casuales que tienen lugar en el interior de esta chabola. En un momento metatextual, en la última entrada del cuaderno, Vives reflexiona, dice lo siguiente: dudo que nunca me sea dado aprovechar lo escrito aquí para una obra que pueda ser el testimonio palpitante y conmovedor de uno en quien no olvidar es la central militancia de su alma. Por supuesto, el libro que la lectora tiene en las manos desmiente las dubitativas declaraciones de Vives. La aspiración de la belleza y la urgencia por la transformación creativa que se registran en los objetos cotidianos que cada uno de los amigos presenta como una ofrenda redentora a los otros, emergen como por arte de magia en un mundo físico de una dureza implacable. A pesar de ella, desde las primeras páginas de esta obra emergen también tímidos signos de incipiente creatividad humana. Azotados por los vientos del invierno, los internados confeccionan ingeniosas piezas para los juegos, figuras de ajedrez hechas de pasta de jabón. En la playa cada día aparecen gigantescas estatuas de desnudos femeninos en actitudes yacentes, de enormes senos y con las piernas abiertas, modeladas durante la noche en la arena húmeda. También hay cometas que se alzan en el cielo como promesas de libertad hechas de papel. En una noche de verano, Vives se reúne con el más insólito portador de palabras imaginativas, un loco de caballo invisible, un loco sucio, medio desnudo, que con los ojos cerrados galopa por el campo en un magnífico alazán que solo él puede ver con los ojos de la fantasía dentro del mundo anírico de la locura. Vives vuelve una y otra vez a la chabola de este extraño para asistir como testigo silencioso al bautismo diario que lleva a cabo el jinete. El viejo, haciendo alarde de una gran inventiva, conjura cada día su visión fantástica con un nombre distinto y maravilloso: Zodíaco, Almas Muertas, Hiperión, Fénix, Tao, Pacarol, Alalí, Bala, Doino. Este visionario renqueante, cuyo cuerpo y mente muestran las profundas cicatrices de la guerra, es capaz de hacer que los que le escuchan
vean más allá de la dura realidad material, y cito, «Vives, advierte, latiéndole el corazón con fuerza, que todos, como él mismo, no miran al hombre, sino detrás, ahí donde está el caballo». El impulso para contar la historia de las vivencias de los miembros de la comunidad exiliada en los campos se extiende también al arte visual, como muy bien vimos ayer con la magnífica ponencia de Miguel Cabañas Bravo, ¿no? Quizá una de las muestras más ingeniosas de la trayectoria de los refugiados en Francia es la estupenda Auca del Refugiat, publicada en 1944 en las ediciones 11 Brigada. Las 49 viñetas de este Aleluya del exilio representan las vicisitudes del campo, como lo mismo que la escritura, ¿no? La falta de higiene, el número 4, el trato abusivo de los guardias, número 15, la batalla por la emigración, número 18, bueno, ¿cómo voy? Luego la segunda parte. Quiero que fijéis en la última, va toda la trayectoria desde la guerra hasta, y luego en Francia, la resistencia y al final la visión de España liberada. Entonces la última, ahí refleja la esperanza en la victoria antifascista y el eventual triunfo de la justicia. Me interesa utilizar esta Auca de 1944 para dar paso a la parte final de esta ponencia, en la cual examino de forma muy breve, no os preocupéis, muy breve, algunas muestras gráficas de los artistas visuales de la transición, guionistas y dibujantes del cómic. Estos hijos, estos nuevos de la transición, los hijos de la generación de la guerra civil, recuperen en los años 70 y 80, los primeros años, me limito a eso, las historias e imágenes más emblemáticas de las crónicas y las fotografías del exilio publicadas en la posguerra fuera de España y largamente ausentes de la escena pública durante el franquismo, este corpus dentro de los campos. En 1977, los periodistas Daniel Suero y Bernardo Díaz Nosti editan con Sedmay su impresionante historia del franquismo, con ilustraciones del colectivo militante El Cubrí. Y si la viñeta final de esta Auca, este final, el republicano, su imagen de la victoria, esto de 44, cuando todavía hubo esperanza de este fin quizá, si la viñeta final del Auca de Refugiat de 1944 representa la idea utópica de la futura España de la posguerra como una patria protegida por la ley de la justicia, las ilustraciones del Cubrí aluden a la realidad de los años del terror del franquismo y las víctimas aplastadas por la violencia del Estado. Entre los 60 fascículos que se encuentran, por ejemplo, no voy mal, El reino del terror, Viva la muerte, Franco pacta con Hitler, El regreso del infierno, Madrid imperial, Enterrados en vida, y luego a uno también, a los maquis, Economía casera, Balance cronológico y Morir matando. Entre las ilustraciones
ferozmente críticas del año 77, de esta temprana publicación postfranquista sobre la posguerra, se incluye también la figura de los perdedores de la guerra, refugiados y reclusos de los campos franceses, titulada La fuga de los vencidos. De hecho, en esta obra se justaponen en los primeros dos fascículos de 60 la España de los vencedores, es el primero, y el segundo, los españoles exiliados. Pocos años después, como el investigador Michel Martelet ha documentado ampliamente en su estudio panorámico del año pasado, el año 2008, Martelet publicó el cómic sobre la guerra civil. Otros dibujantes de la transición recuperan la imagen de los veteranos de los campos de concentración en sus tempranas publicaciones gráficas sobre esta historia. El caso de Forges y su historia forgesporánea es ejemplar. En 1984, Forges publica el fascículo La guerra civil, igual que el Cubrí había hecho en La fuga de los vencidos, había basado obviamente La fuga de los vencidos, se inspira en la icónica fotografía de Robert Capa. Igual Forges hace lo mismo, ¿no? Entonces Forges usa también una foto icónica de Capa para su portada. También recopila Forges en este fascículo otra foto, no la publica, todo es cómic, pero él obviamente ha usado una foto así para rehacer lo que él hace en el cómic, esta imagen del cruce de la frontera. Y el texto que acompaña la imagen denuncia, pero es una denuncia brutal a Francia. Bestialmente, las autoridades francesas los internan en auténticos campos de concentración, custodiados por soldados senegaleses que les roban los pocos enseres que han logrado traer desde España. Muchos morirán de hambre y sed. Los desarmados combatientes íberos pasarán 1000 calamidades y muchos en la inminente guerra mundial morirán defendiendo la libertad de sus bestiales anfitriones. Más de 25.000 combatirán al fascismo como guerrilleros sobre el territorio francés. Casi 15.000 morirán en acciones de guerra o campos de exterminio nazi. Devolverán heroísmo por bajeza y, como es habitual, los franceses lo ignorarán. La nueva España de Franco será un dogal insalvable que solo la ley de vida romperá 36 años más tarde, el 20 de noviembre de 1975. Fin de cita. Ahora, los que están contando la historia, los storytellers, ahora comprometidos con la historia de los campos en Francia, son los que Martelet, en su libro del año pasado, denomina de modo irónico y admirativo los irresponsables jóvenes autores de cómic que vienen de la izquierda alternativa, porque claro, en los años 70, 80, más allá del cómic, apenas. Uno de estos hijos de los perdedores de la guerra es Felipe Hernández Cava, miembro conocido del colectivo madrileño El Cubrí, y pionero artista del cómic dedicado a la guerra civil, el franquismo y el exilio desde los años 70. De hecho, en el mismo año 1977, cuando sus compañeros del equipo El Cubrí crean sus ilustraciones para el atrevidísimo Historia del franquismo, Hernández Cava guionizó el cómic Si los buscáis. No. Son 15 viñetas en 3 páginas. Los dibujos son de Jaume Marsal.
recupera no solo la voz silenciada de Miguel Hernández, con un texto del poeta que enmarca cada página de las 15 viñetas, y cito este texto. Si los buscáis, los encontraréis conquistando pueblos al fascismo, arrebatando armas y campos al fascismo, España del fascismo, firmes en los puestos, firmes en sus puestos. Justo en medio de la historieta, al pie de la segunda página, aquí se ve el cruce de la frontera. Se colocan dos viñetas del soldado republicano en el paso de la frontera de Francia. El gendarme le da la bienvenida, diciéndole que no canten y que no hagan ruido. Y el refugiado rebelde se despide de su tierra a viva voz, con profunda emoción, camino de los campos franceses. Salud, España. Hace 42 años, cuando Hernández Cava publicó su guión justo a raíz de la muerte del dictador y se sirvió de la figura de refugiado republicano de 1939 como combatiente emblemático de una lucha global por la igualdad, la justicia social y los derechos humanos, concluye este cómic con estas palabras. No, aquí. Es la conclusión, es la tercera página. En la guerra española o en la Segunda Guerra Mundial, en Cuba, en Vietnam, en Chile, en Angola, en la paz de España, siempre frente al fascismo, si los buscáis, los encontraréis. Cuando redactó este guión en 1977, Hernández Cava no podría saber que en 2015 las imágenes de la crisis de refugiados de Siria harían eco visual de la crisis de refugiados republicanos de 1939. En 2019, en el mundo de Donald Trump, en el mundo de Vox que habitamos todos y todas, la resonancia de luchas anteriores en contra de destructivas políticas derechistas y movimientos fascistas parece ser más relevante que nunca. Que la última imagen que contemplamos esta tarde sea la de estos ciudadanos que se movilizan en la calle, firmes en sus puestos en la lucha democrática. Que los nuevos relatos que nos contamos unos a las otras sean las historias de nuevas generaciones de combatientes callejeros defendiendo los derechos civiles de todos y de todas.